Digamos, cómo surge todo esto. Bueno, yo tengo 26 años, desde que tengo 13 años que sé que quiero estudiar ciencia política. Un poco lo que me pasó a mí siempre es que en esto de transformar la realidad, que capaz es una frase un poco hecha, yo siempre me puse a pensar cuáles eran, digamos, las herramientas concretas para efectivizar eso. Y la realidad es que no arranqué con una militancia tradicional. Cuando era chica, si bien tuve la suerte de tener una familia en la que siempre conversamos mucho de política, no era partidaria. Y en ese sentido es un poco gracioso porque la que es peronista en realidad es mi abuela, y nadie sabe, digamos, cómo yo tomé o me ayorné, digamos, a ese lado. Fue, la verdad, algo que sentí desde siempre y, bueno, lo tengo súper internalizado, pero no saben de dónde salió. Después, bueno, en esto que te contaba de que de chica me había interesado la ciencia política, en la escuela nosotros trabajábamos mucho con el tema, pero después la vida me fue llevando más que todo por lo que tenía que ver con potenciar a los jóvenes de diferentes espacios, y en ese sentido yo me dediqué mucho a lo que tenía que ver con el ecosistema emprendedor, la parte más empresarial, y esos fueron como mis primeros inicios de trabajos, voluntariados, y todo lo que tiene que ver con una trayectoria más del potencial de los jóvenes, no tanto una militancia tradicional. Yo siempre entendí que para que el desarrollo de las sociedades fuera efectivo, había que generar un vínculo entre lo público y lo privado. Y así empecé haciendo voluntariados en todo lo que tiene que ver con el tercer sector. Luego, más comenzada la carrera, si bien en mi facultad había centro de estudiantes, no eran partidarios, y yo me sentía con la necesidad de, bueno, ya ser parte de algo más, no político, sino partidario, como te digo. Y conocí la Juventud Universitaria Peronista, organización, la JUP. Sí, la JUP, organización de la cual sale el gobernador Martín Yarlora también, espacio del cual hoy soy secretaria académica, pero estaba en la Nacional y yo estudiaba en la Católica, así que bueno, hacía ahí como una mixtura y ahí empecé a militar y ya bueno, pero la realidad es que no, fue como de mucho más grande. Todo el proceso anterior tuvo que ver con voluntariados y yo entendía que me tenía que formar, digamos, en paralelo para poder desarrollar bien, digamos, esto de el querer ser, bueno, y el apostar por un cuadro político, técnico político. ¿Por qué el peronismo? Como te decía, en eso fue algo que lo sentí. No tengo una explicación para darte, pero siempre supe que lo era. Me acuerdo cuando era chica, tenía un profe, Leoncini, que teníamos una materia que era ciencia política, y yo siempre insistía. En un momento me dijo, Pasarini, ¿vos sos peronista? Y yo le dije, sí, la verdad que sí, no tengo duda, pero no sé de dónde lo saqué. La realidad es que las banderas del peronismo y la justicia social, y que solo el amor construye, son de las cosas que me ponen piel de gallina. Y ante todo, por mi lado, la pasión y el convencimiento de la igualdad y la equidad para todos los que habitamos este suelo, y creo que esa es la línea por la cual yo me acerco al peronismo. ¿Cómo crees vos que podemos nosotros, como militantes justicialistas, acercar a los jóvenes? Porque los jóvenes en este contexto se están acercando más a ideas que nosotros estamos un poco en contra. Ahí hay una cosa, bueno, es como un debate muy amplio, pero creo que en realidad lo que ha pasado es como un descreimiento por parte de los jóvenes a la política como sistema, digamos, al sistema político. Yo no creo que los jóvenes no estén comprometidos con la realidad, ni que quieran modificar lo que les duele, lo que les molesta. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es como actualizar y renovar el lenguaje del peronismo, digamos, ayornarse. Se caracteriza por ser un movimiento dinámico, el más grande aparte de Latinoamérica, y me parece que lo que tenemos que hacer en cuestiones así específicamente técnicas es escuchar cuáles son las necesidades de los jóvenes hoy. Creo que hay discursos que han quedado obsoletos y que en este sentido de querer marcarle la agenda muchas veces a los jóvenes nos hemos quedado atrás, y ha sido ya un discurso anticuado que no responde a las necesidades del hoy. Por eso aparecen algunos personajes. Claro, justamente por eso era la pregunta. Y ahora, justamente teniendo en cuenta de lo que vos estás diciendo, ¿cómo se hace para recuperar a los jóvenes? ¿Cómo se hace para que recuperen el amor por la política o las ganas de seguir participando en su comunidad y que crean en la política? Porque hoy hay un discurso antipolítica que está proliferando, e incluso desde el Estado. Yo creo que hay dos cosas. En esto que decía de escuchar, primero las verdaderas necesidades, no quererlas imponer. Nosotros en la dirección trabajamos mucho con eso.
creo que ahora lo importante es ver efectivamente en esto, ya en un lenguaje quizás un poco más empresarial, analizar, digamos, al cliente sería, en este caso, escuchar al cliente, identificar las necesidades. Creo que hoy, en esto que te decía de lo del sistema, eso es fundamental. Y hay otra cosa que me parece importante también, creernos nosotros verdaderamente, digamos, lo que les queremos transmitir. Yo un poco siento de que a veces decimos, ¿cómo hacemos para que se vuelvan a enamorar? Y nosotros mismos no estamos enamorados muchas veces. Yo realmente creo que la política y los partidos, por ejemplo, ya no los tradicionales, pero creo que es la forma de llegar al poder de alguna manera y que te va a permitir efectivamente cambiar la realidad de la gente. Ahora, eso lo creo yo. ¿Cómo hago para transmitírselo a los otros? Para mí, dándole ejemplo. Demostrando, digamos, de que se puede hacer política de otra forma, de que los jóvenes en la política estamos comprometidos de verdad, también hay que romper con algunos mitos esto de que la juventud no está involucrada, la juventud es improlija, la juventud no sabe, o sea, creo que todas esas cosas con el ejemplo es una de las cosas que va a generar esto de volver a acercarse y de volver a creer en el sistema. También creo que hay que actualizar y depurar un montón de cosas, ¿no? O sea, creo que hay que decir, bueno, esto ya no funciona más, aceptar que eso no funciona más y renovarlo, modificarlo. Creo que hay que adaptarse, hay que ser versátil. Y otra cosa que creo también, hay que también acercarnos desde otros lugares. Quizás ya no desde, por ejemplo, entendiendo de que hay jóvenes que no militarían de manera tradicional. Bueno, buscar otras maneras u otras alternativas de militancia que también funcionan y habilitarle a esos jóvenes que quizás no lo harían de una manera tradicional a que se sumen o a que sean parte de otras dinámicas. Contanos un poco acerca de tu función dentro de lo que es la Dirección de Juventud, que estás ahí trabajando con Martín Gisenov. Sí, estamos con Martín Gisenov, estamos con Estanislao Forbes también, ambos son directores y también, bueno, le mando un saludo a todo el equipo porque la verdad que somos un montón y trabajamos un montón y la verdad que disfruto mucho de trabajar con jóvenes y por el potencial de los jóvenes. Bueno, la línea en ese sentido, nosotros entendemos, y a pedido de Daniel Pasanini, también nuestro intendente, de que hay que trabajar con las 1000 juventudes de la ciudad. Y bueno, también de la provincia, porque trabajamos mucho en conjunto con la Agencia Córdoba Joven. Pero creo que una de las cosas principales del pedido fue eso. Nosotros no es que trabajamos para un sector de los jóvenes, sino que trabajamos para todos los jóvenes de la ciudad. Y tenemos varios ejes que los llevamos adelante durante este año y va a seguir siendo así, que tiene que ver con responder a estas necesidades, entre ellas la cuestión del empleo, la cuestión del desarrollo personal, la salud mental, el acompañamiento de la política en las escuelas. Hemos desarrollado varios programas que tienen esta necesidad de integralidad y también, como a mí me gusta decir, para todos los gustos. Entonces, que si a vos te interesa más algo que tenga que ver con la formación, tenemos programas para eso, algo que te interese más con las cuestiones del talento, tenemos para eso, con los deportes. Y bueno, también una de las líneas principales, digamos, y de los programas, como podemos decir nosotros, transversales y fundamentales, el presupuesto participativo joven. Acá volvemos a hablar de participación y vuelve a entrar esto que decimos de darle el protagonismo a los jóvenes. El presupuesto participativo joven, por primera vez este año en la historia como ordenanza, es una manera de darle a los jóvenes herramientas concretas, porque esto implica presupuesto, o sea, dinero, para que lleven adelante ideas que ellos construyan, que ellos crean y que ellos ejecuten. Y eso también es darle una participación activa y concreta, que para mí eso es fundamental, porque muchas veces te dicen, sí, ven y participá, y después te dan algo que capaz no es de tanto impacto porque no confían en vos. Bueno, en ese sentido la dirección no tiene esa concepción y cree en el potencial de los jóvenes. Camila, en esta primera etapa de dentro tuyo de la gestión, ¿cuáles son las principales problemáticas que has encontrado en la juventud en Córdoba? En Córdoba, creo que, bueno, como te dije antes, descreimiento de la política. A mí siempre me gusta decirles a los pibes que nosotros somos jóvenes, que trabajamos para jóvenes y que estamos convencidos. Considero que hay un montón de temas, como otro punto de salud mental. Realmente los pibes exigen, solicitan y hacen mucho hincapié en esto de estar bien con uno mismo para poder desarrollarse mejor. Noto también hay mucho desconocimiento respecto a los programas que no solamente dentro de la Dirección de Juventud, creo que es un tema en general. Hay como desconocimiento de un montón de políticas que se llevan adelante que son súper interesantes. Eso es algo que me llama mucho la atención. Y ante todo, bueno, una crisis general, digamos, que lo noto y que eso hace que sea un poco más complejo. Creo que uno de los sectores más vulnerables es los jóvenes y los noto como desganados y más que todo cansados, digamos, pero no quiere decir que no estén comprometidos.
Claro, eso te iba a preguntar porque la semana pasada vino una columnista aquí que trajo un informe sobre la opinión de la juventud y hablaba de que estaban preocupados por algunas cuestiones como el medio ambiente. No sé si has podido notar eso vos o encontrar ese tipo de discurso en los jóvenes que han visitado ustedes. Sí, varios de los proyectos, por ejemplo, el presupuesto participativo tiene que ver con la concientización y el trabajo de juventudes en ambiente. Muchos tienen que ver también con la recuperación de espacios y todos, bueno, si bien el presupuesto es particularmente comunitario, muchas de las cosas que notamos cuando charlamos con los chicos, digamos, es que no se sienten capaces de llevar adelante acciones. Por ejemplo, había pibes que querían coordinar grupos o lo que tenía que ver con esto de encuentros para sacar todo lo que me vuelvo a lo de la salud mental porque los pibes lo plantean de diferentes lados, ¿no? Están muy preocupados por el tema de la inseguridad también y siempre recaen en cómo contener a esos compañeros, digamos, que están en esa situación y todos plantean lo mismo, o sea, como que se sienten flojos, entre comillas, de herramientas para hacerlo. Eso es lo que yo noto. El medio ambiente es algo que interesa mucho, la salud mental es otro tema que les interesa un montón. La participación no partidaria necesariamente, pero sí en diversos espacios. Y bueno, eso se me ocurre ahora, pero la verdad que es súper interesante y variado, digamos, y bueno, vamos a seguir escuchando. ¿Encontrás una relación entre la salud mental y después los problemas que pueden tener los jóvenes como adicción, delincuencia juvenil, entre otras? 100%. Creo que no es lineal, pero son condiciones que se dan muchas veces juntas. Como te decía antes, el descreimiento por parte de lo que uno puede llevar, de lo que podés hacer vos, o sea, y creo que ahí es donde funciona el Estado, digamos, ¿no? Y ahí es donde tiene que aparecer, como brindarte esa especie de abrazo, digamos, para que vos puedas, no es recuperarte la palabra, pero sí brindarte herramientas que vos puedas adquirir para seguir adelante con los proyectos que vos tengas. La de la salud mental a mí me ha dejado, porque aparte es algo que post pandemia capaz no lo pudimos ver tan claro y yo siento que hay algunos resabios que se están viendo hoy. Hay mucho también individualismo, pero no es una cuestión egoísta, sino como te digo esto, de encerrarse en sí mismos y no creer que pueden avanzar. Ahí creo que aparece el tema del consumo y ni hablar del tema de lo de la crisis. O sea, realmente hay pibes que, o sea, digo, no tienen laburo, no tienen para comer, sus familias la están pasando mal. Digo, en ese sentido también creo que el consumo problemático de las adicciones terminan jugando un rol fundamental. No creo que sea lineal, pero sí son condiciones que llevan a esos espacios. Claro, y después de la pandemia esto se ha agudizado un poco más, ¿no? Que antes. Yo siempre digo de que no se puede explicar el ascenso de Milei sin la pandemia. Lo leí el otro día y como que lo reafirma un poco como pasó con Hitler y la crisis del 30. La como crisis que del 29 del y 29. También tiene que sumar el contexto de la preguerra también. Pero viste que son como condiciones guerra, sí. que no podés leer el ascenso de Hitler sin esas condiciones. A mí me pasa y la crisis del 29. A mí me pasa lo mismo. En ese sentido, vos imagínate, digamos, lo que estar en sexto A, estar ingresado al sexto año, que te agarra una pandemia, la individualización. Era, digamos, hoy con el diario del lunes haríamos un montón de cosas diferentes, pero digo, en lo que se pudo hacer en ese año, pibes, digamos, que pasaron a estar solos en su mundo, en muchas veces en esto, no sé si se acuerdan, que decían, bueno, haz tu tarea en tu casa y envíala. Y había pibes que no tenían compu porque su familia no la tenía. Si nosotros de ese tipo de cosas nos olvidamos, la damos por hecha, o peor, la damos por solucionadas, vamos a dejar un montón de jóvenes que su salud mental no se terminó, por lo menos desde mi punto de vista, de recuperar de un proceso que fue, digamos, a nivel mundial un golpe. Entonces digo, en esa individualización de los jóvenes, creo que explica un montón esto de engancharse con un tipo que te dice que si vos te salvas, funciona. Y la realidad es que nadie se salva solo. Y la teoría del átomo no sirve. Porque basamos la teoría de Milei habla de la teoría del átomo, que son todos conjuntos de partes y cada una forma hace su lado. Una teoría que toma mucho de la epistemología, la teoría del átomo. Se está juntando, le digo a la audiencia, una politóloga y un profe de historia. Va a ser interesante esto. Te quería preguntar, Cami, con respecto a esto, porque también se está discutiendo ahora, se está instalando el tema de bajar la imputabilidad a los jóvenes por cuestiones de delincuencia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Considero que no solucionamos el problema de fondo. Yo creo que una de las cosas, volviendo a esto que me preguntabas antes, de qué cosas yo creo que hay que accionar o modificar para llegar a los jóvenes, en realidad para llegar a toda la sociedad, te diría, vos no podés, digamos, seguir parchando cuando vos le encontrás grietas al barco. O sea, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Para mí, de nuevo,
Nosotros tenemos que, por ejemplo, garantizar a los jóvenes un buen laburo para que los pibes no caigan en la delincuencia, digamos. O sea, es así. Y no digo caigan, es medio una frase hecha, pero como para explicarme. Yo creo que, aparte acá hay otra cosa. Nadie... Yo esto de que cuando decían... Y me acuerdo mucho esa frase de que, bueno, hay gente que elige robar. Yo eso no te la creo, no te la compro y nunca voy a estar de acuerdo con eso. Y una de las cosas que dice Martín Yayora, que para mí es un ejemplo, y yo la tengo medio guardada, esto de gobernar y generar trabajo. Las verdaderas condiciones para que vos te puedas desarrollar tienen que ver con el empleo. Yo no te voy, si te bajo la imputabilidad, lo único que voy a hacer va a ser adelantarte la posibilidad de que vos ingreses en un sistema que, si vamos a hablar del sistema penitenciario, también es un debate complejo de todo lo que habría que ajustar. Bueno, es otro tema y no sé tanto y no me animo a hablar de lo que no sé, pero creo que en realidad no estamos solucionando el problema de fondo. Los pibes no necesitan mano dura para mí. ¿Cómo estás viendo hoy? Porque hemos visto, yo por lo menos he visto que tiene una muy buena relación Daniel, el intendente, con la juventud. Veo que siempre. ¿Cómo lo ves vos a eso? Coincido. Creo que Daniel, en esto de conectar, integrar, humanizar, que son los ejes de su gestión, lo lleva adelante, por lo menos desde mi parte, de una manera admirable. Yo siempre digo de que esta relación cercana con la gente lo único que hace que sea fructífera y que uno vuelva a creer, digamos, que el político es un humano. Yo creo que hay algunas formas de hacer políticas antiguas o lógicas que han quedado para mí obsoletas en esto de generar una distancia que hace que también las personas no crean en vos y por lo tanto de esa manera, digamos, el proyecto político no funcione. Creo que en este caso no es lo mismo. Y en un contexto de crisis, un intendente cerca de la gente es algo que para mí no es menor y súper destacable y yo lo valoro al menos. Quería aprovechar para preguntarte porque hubo hace un mes atrás, si no me falla la memoria, un Congreso Federal de Juventudes en el cual también estuvieron participando, que nos cuentes un poco acerca, no pudimos hablarlo con Martín, así que aprovechamos que estás vos para que nos cuentes un poco y le cuentes a la audiencia de qué se trató ese Congreso. Bueno, en ese sentido fue un encuentro súper interesante porque hubo juventudes de todo el país. Nosotros, y a pedido también del intendente y siguiendo la línea del gobernador de la cuestión federal, el Congreso hubo más de 200 municipios. Algo que estuvo muy interesante fue que había direcciones de juventudes de todo el país, Catamarca, La Pampa, La Rioja, bueno, un montón. La idea duraron 2 días. Por un lado, el primer día recorrimos Córdoba. La realidad, no sé ustedes, pero yo considero que vivo en la mejor ciudad del mundo y no fue difícil mostrar lo que el modelo Córdoba ha llevado adelante en la gestión de Martín y ahora en la gestión de Daniel, así que en ese sentido estuvimos recorriendo, bueno, el EMEC, el Biocórdoba, un montón de espacios, contando un poco cómo es la política, el modelo Córdoba. También recorrimos los CPC en este sentido de la descentralización. Bueno, fue muy interesante. Y al otro día ya fueron ciclos de charlas en las cuales también las diferentes direcciones contaban a partir de ciertos ejes qué políticas llevan adelante los jóvenes. Entonces ahí hicimos una mixtura y un intercambio con los diferentes participantes y también vinieron especialistas. En mi caso yo moderé el panel de empleo, temática que a mí me interesa un montón y que ya hace varios años que trabajo. Y bueno, un poco lo que hicimos fue contar lo que se hace en Córdoba, contar un poco del PPP, que bueno, ahora cumplió sus 25 años y es una política que relanza el gobierno de la provincia, por ejemplo, y que desde el gobierno de la ciudad también articulamos y contamos un poco de eso y también nos preguntaban desde muchos, a veces municipios más grandes, municipios más chicos, cómo se implementaban diferentes políticas. Por ejemplo, contamos mucho el PPJ. En Río Cuarto, por ejemplo, se lleva adelante, pero tiene otro modo de convocatoria, ponele. Y bueno, y charlamos un poco de eso. Así que fueron 2 días de mucho trabajo, pero creo que salió muy bien. A mí me gustó. Recién mencionaste también que la falta de trabajo puede ser, que yo lo escuché y estábamos leyendo estadísticas. Que es muy alto entre los jóvenes. Claro, el 90% de los jóvenes no pueden conseguir trabajo hoy. ¿Cómo crees que se puede resolver esto desde tu experiencia, desde tu conocimiento desde la ciencia política y desde la gestión? Mira, yo hace 4 años también que trabajo en una fundación, no sé si se puede nombrar todo, ¿no? Sí, por supuesto. No sé de esto. Viste que nunca se sabe. Yo trabajo hace ya varios años en Junior Achievement Argentina, que es una fundación que trabaja también a nivel federal, en la cual llevamos adelante programas educativos de educación financiera e inserción laboral. ¿Por qué? Porque consideramos, digamos, que la mejor forma de que los pibes se desempeñen en el mercado laboral de una manera fluida y que eso genere el desarrollo es preparándolos para el mundo del trabajo. Yo creo que, por ejemplo, el armado de un CV o la presentación de una entrevista es fundamental.
Y en esto que vos me decís de lo del empleo, por ejemplo, bueno, en mi caso me ha tocado ver los diferentes puntos del país trabajando con Junior y ahora trabajando en la MUNI, bueno, la Subsecretaría de Empleo, con quienes articulamos un montón, a quienes mando un saludo porque la verdad que son súper amorosos. Por ejemplo, hemos llevado diferentes dentro del programa de la MUNI en tu cole, hemos llevado charlas a las escuelas para conversar, por ejemplo, cuáles son los miedos. Y lo que los chicos te plantean es que, por ejemplo, nunca tuvieron que explicar qué es lo que saben hacer. O, por ejemplo, peor aún, no lo saben. No saben qué pueden hacer. Y vos le decías, a ver, si vos un día cuidaste a tus primos pequeños, podríamos considerar que sos una persona responsable, que cumpliste con el horario, etcétera, 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 y ellos no consideran que tengan esas capacidades. Por eso te digo en esto de ayudarlos a armar, por ejemplo, un currículum en el cual ellos digan, bueno, estas son mis habilidades, aún no teniendo experiencia, porque eso también es importante, pero también creer en mí que yo puedo llevar adelante esas habilidades. O sea, es como una cuestión integral. En ese sentido, bueno, ahí en la Dirección de Juventud hemos trabajado mucho con eso. Y bueno, también hemos hecho jornadas junto con provincia, con el PPP o el Más 26. El otro día lo hicimos en el Buen Pastor, por ejemplo, en una esquina. Un puesto para darle información a los pibes que se crucen, que lleven el currículum, para explicarles, bueno, mira, esto estaría bueno cambiarlo de esta forma. Yo creo que hay una cuestión integral súper interesante para trabajar. Es importante, y como ustedes, para hacer la articulación de sus de dirección camino, ustedes tienen que les dan un libre permiso, le comentan a la audiencia, porque sabemos que hay muchos oyentes que no son de Córdoba, son del interior, y te quería preguntar cómo es el trabajo en conjunto con las otras direcciones. ¿Tienen que pedir permiso a la Secretaría General que está a cargo Rodrigo Fernández, o ustedes directamente articulan sin...? No, siempre, por supuesto, de manera ordenada, digamos, y como se tiene que hacer, pero en ese sentido es más que todo, bueno, conversar, plantear el proyecto, a veces se hace firma de convenios, otras veces quizás no es necesario, pero el trabajo provincia-municipio está todo el tiempo, y yo creo que una de esas cosas es, bueno, el ejemplo que nos dan el intendente y el gobernador, que trabajan constantemente en conjunto. Nosotros, por ejemplo, con la Subsecretaría de Empleo lo planteamos, la Subsecretaría se comunicó directamente con provincia, con quienes se ocupaban de la parte del PPP y del Más 26, y llevamos adelante, por ejemplo, esto de las jornadas de empleabilidad. Después, cuando hemos hecho otro tipo de jornadas con la Agencia Córdoba Joven, el presidente de la agencia, digamos, con los vocales también, o sea, ha sido siempre conversado, y bueno, y si es necesario alguna firma o alguna cuestión legal, también lo hemos planteado. Pero la verdad que en general los superiores siempre están de acuerdo. Sí. Y la cuestión de la educación, ¿cómo es el trabajo? Sabiendo que ahora un tema de educación también es una problemática muy fuerte en los jóvenes, sabiendo que el gobierno nacional está recortando muy fuerte. ¿Cómo se están dando las políticas de educación en tu secretaría? Bueno, nosotros, algo que es importante, la Dirección de Juventud abarca aproximadamente de edad entre 14, 15 a 35 años más o menos. Bueno, como ustedes saben, digamos, la municipalidad no tiene ejido, digamos, dentro de la escuela secundaria, ahí se ocupa el Ministerio de Educación, con quienes también articulamos, o sea, volvemos a esto del trabajo en conjunto, porque digamos que el público objetivo muchas veces es el mismo. El tema de la educación es algo que nosotros lo tratamos con mucho cuidado, y ahí sí hemos tenido varias reuniones y también bastante asesoramiento de profesionales, porque digamos todo lo que tenga que ver con acercarse a las escuelas es un tema particular. Específicamente, por ejemplo, lo de salud mental, hemos tenido que, bueno, ajustar un montón de cuestiones y siempre trabajando en conjunto para no meter la pata, como quien dice. Bueno, el programa de la MUNI en tu cole hemos llevado varias capacitaciones, y muchas veces lo que generamos, por ejemplo, alguna charla o algún encuentro en conjunto, y bueno, que sea como una convocatoria, no capaz de ingreso directamente a las instituciones. Con este tema de los recortes, etcétera, nosotros hemos acompañado, bueno, las marchas federales universitarias, etcétera, y siempre que podemos potenciar participación política, por ejemplo, también en centros de estudiantes, etcétera, hemos hecho, por ejemplo, un acuerdo con CONICET, que nos dieron capacitaciones y pudimos llevar también para el fortalecimiento de la participación de los chicos. Es como les digo, capaz no tradicional la línea, pero sí en lo que nosotros podemos ir abarcando, como quien dice. Bueno, interesante lo que estamos hablando, porque tiene que ver con el mundo del trabajo y los jóvenes. Y hoy, hablando un poco también de falta de trabajo, existen también influencers que alientan a no trabajar, que dicen, podés ganar plata desde tu casa sin tener que trabajar. Claro, exactamente. ¿Crees que esto le está haciendo un daño al concepto de trabajo? ¿Cómo lo ves vos desde las ciencias políticas? Es difícil la pregunta, porque no quiero caer en ser una anticuada, digamos, porque también, a ver, a mí me pasa, siempre digo lo mismo, yo no soy mucho más grande que los pibes con los que trabajamos. Entonces,
pero tampoco, pero siento que hay un salto de generación que yo muchas veces no lo entiendo y que no me gusta como subestimarlos a los pibes, ¿no? A ver, no coincido con eso de que no sea trabajar. Me parece que puede que sea trabajar de otra manera o no trabajar tradicional. Así como nosotros somos una generación que ha hecho mucho home office. No sé qué toque. Yo hice el trabajo hace 5 años en mi otro trabajo home office por cuestiones físicas. Creo que capaz esta es una nueva manera. No apoyo que incentiven a no trabajar o no apoyo a nadie, no solo los influencers que digan, todo este sistema es me quedo sentado, no hagas nada. O sea, yo creo que si te molesta, ok, haz algo para cambiarlo. No me sirve que te quejes, no por quejarte. Eso creo que es transversal, eso es como una opinión que tengo transversal de todas las edades. Me preocupa que incentiven de nuevo lo del individualismo. No me parece mal de que haya nuevas formas de acercarse al mercado laboral, al mundo del trabajo. Como te dije antes, capaz hay una nueva manera que yo desconozco, pero no banco a los influencers y no coincido con esto de ponerle el sello de no estás trabajando o che, es re fácil. No creo que sea tan fácil porque si no todos lo harían. También hay que tener ojo con eso. Bueno, eso es cierto también. Ahora, para ser más específico, porque es cierto, hay muchos laburos que los haces de tu casa y no dejas de trabajar, puedes hacer un esfuerzo intelectual, que eso implica ganar el pan con el sudor de tu frente, pero, por ejemplo, hay influencers que están con esto de las timbas financieras, del carry... El carry que... Claro, exactamente. Le pone plata, invertir. Claro, y después Bitcoin, se suma el problema, el Bitcoin, pero ahora se suma el fenómeno de la ludopatía en la juventud y en los más jóvenes, digamos, en niños, adolescentes y jóvenes. Ya hay una ley que se aprobó en diputados de Nación, ahora pasa a Senado. Claro, eso quería preguntarte cómo estás viendo vos esta situación de la ludopatía, que a mí es lo que pienso yo, no es lo que sería como una cuestión que es así, sino que pienso yo de que la ludopatía, el tema de la timba financiera, van casi de la mano, digamos. Sí, yo creo de nuevo en esto de los mal manejos de algunas cuestiones. O sea, yo siempre creo de que si a vos algo se te está como desmadrando o capaz no tenés como muy claro cómo avanzar, como que hay que tener cuidado. Yo no, de nuevo con esto de que para mí las políticas punitivistas ya no funcionan. O sea, yo no creo, en esto es como, a ver, que algo esté sucediendo y blanquearlo a vos te sirve para tener mayor control. Como Estado, como persona, digo... Pasó, digamos, con la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. No era que no sucedía, ¿no? Simplemente se puso... Bueno, yo creo que acá pasa lo mismo, digamos. Sí siento que como que uno tiene cierta pérdida de control con el tema de lo que tiene que ver con todo sucede en el teléfono. Y volviendo a esto que vos me preguntabas de lo de la cuestión de los bitcoins, etcétera, yo la verdad que no lo manejo. Pero sí me preocupa, digamos, de que sea como la única salida viable, y también sé que mucho desconocimiento, y lo que más me preocupa en realidad es el tema de las estafas, que está pasando un montón. Creo que acá lo que tiene que hacer el Estado, como siempre en realidad, pero particularmente, es brindar mayor información, estar más encima de los pibes, volver a ver, ¿qué creo yo? ¿Por qué el pibe llega ahí? Bueno, ver de buscar la forma para que las condiciones se den y que llegue lo menos posible ahí, digamos. Esa es como mi lógica cuando veo algo que es como que me preocupa. No creo que hay que taparlo y decir que no existe. No me parece que sea la forma de solucionar nada. Bueno, ahí tenemos ya un titular para subirlo después. Volviendo a los jóvenes y el desconocimiento que tienen sobre... Me llamó la atención esto, que está bueno porque no solamente son los jóvenes, hay un montón de gente que no conoce cómo funciona el Estado, no conocen cuáles son los programas, dónde puede acercarse para pedir ayuda. Lo que quería preguntar también es... Si ellos, con los que vos has hablado, ellos están informados, saben de política, saben puntualmente quién es el intendente, quién es el gobernador, quién es el concejal, qué se está hablando en la agenda diaria, o están en un desconocimiento total. Depende. Como te decía antes, trabajamos con muchos jóvenes, por lo menos de la dirección. Trabajamos con muchos jóvenes de diferentes espacios, diferentes lugares, diferentes partes de la ciudad, entonces es muy relativo, y diferentes edades, que eso es otra cosa. En general identifican al gobernador y al intendente, pero por ejemplo, no saben muchas veces cómo funciona el sistema legislativo, que para mí es muy interesante hacerles saber a los pibes que, digamos, la toma de decisiones es, a ver, el poder legislativo, y acá un profe mío de Derecho Constitucional se debe estar riendo, el poder más político. Si vos a los pibes le podés explicar, che, mirá, donde se hacen las leyes, donde verdaderamente un montón de cosas suceden, yo creo que los pibes le darían más entidad a los legisladores. Muchos no saben, pero no todos, ojo ahí. O sea, yo no me gusta meter a todos los jóvenes en la misma bolsa, y me molesta la gente que lo hace. Después, respecto, no saben que existe una dirección de juventud muchas veces. No saben para qué funciona y no saben que pueden ir y plantear sus problemáticas
como las quieran plantear, exclusivamente de los jóvenes. Sí, a nivel nacional están más metidos, y algo que me pasó que me daba mucha gracia cuando yo conversaba muchas veces con pibes de otras provincias, porque en mi otro trabajo tenía mucho que ver con eso, sí conocían un montón de cosas que se hacían en Córdoba que pibes de Córdoba no lo sabían. Por eso digo que el modelo Córdoba tiene un potencial a nivel federal que para mí es admirable y que aparte se ve. O sea, yo conversaba con pibes, me acuerdo de El Dorado, Misiones, y los pibes sabían de un montón de políticas del gobierno, y yo decía, mira vos qué interesante, porque eso quiere decir que llega. Sí, lo que la característica de Córdoba es la institucionalidad. Siempre se caracterizó históricamente la provincia de Córdoba por la institucionalidad y las políticas de ese sector. Por eso siempre es característica la diferencia que hay entre Córdoba con la nación o otras provincias. Sí, a mí eso me impresiona. Quiero interrumpir porque ya tenemos, mira, ya tiene algunos fans. Atila dice, genial la Cami. Lunes Rojas dice que genial Camila. Atila dice, cuando le auge Quevedo pierde sus rasgos de adolescente. Ah, claro, porque se parece... El referente de la juventud. Claro, no, pero además que es parecida. Fue uno de los mejores, eso fue uno de los mejores piropos que me dijeron, que se parecía a auge Quevedo, así que yo feliz, la bancamos mucho el cuarteto aparte. Ahora quiero quiero preguntarte, porque este desconocimiento que hay también tiene que ver con el efecto Milei, también de la llegada de Milei, porque se llegó con un discurso con muchas mentiras y muchas falacias sobre el Estado y sobre el funcionamiento del mismo, y sobre todo también con muchas mentiras infundadas sobre el peronismo, ¿no? 70 años de peronismo, que robaron, que por el peronismo se generaba inflación. ¿Cómo ves esa situación vos? Dos líneas, digamos. Yo creo que siempre es mucho más fácil, aplica mi ley a otro montón de gente, y que si esto está roto, yo te digo que lo tiro y esa es la solución, y luego de ponerme a arreglarlo. Porque ponerse a arreglarlo implica de un laburo que no muchos están dispuestos a hacer. Aplica por un montón de cuestiones, digamos. Eso por un lado. Yo creo que si vos a una sociedad, incluida con los jóvenes, ¿no? Porque a mí algo que yo escucho mucho es, Milei ganó por los jóvenes. No, está bien, hay jóvenes convencidos, pero no es, o sea, no nos echen ese fardo a nosotros, digamos. Nos organicemos, digamos las cosas como son. Entonces, una de las cosas es eso, o sea, entender, digamos, de que hubo una sociedad cansada, ahí el peronismo tiene que hacer autocrítica de los gobiernos peronistas a nivel nacional. Yo creo que, de nuevo acá, ¿no? El modelo Córdoba hace 25 años que gobierna y no por nada. O sea, digo, hay que ahí ver y también ver las estadísticas ahí en cuanto a la opinión pública y de las imágenes positivas y negativas. Creo que los últimos gobiernos, y también a nivel nacional, ¿no? Y también el de Macri fue un fracaso. Bueno, y eso se ve reflejado en las encuestas. Se ve reflejado en las encuestas, y digo, y a Alberto Fernández no hace falta, digamos, que profundicemos, y en eso, como peronistas, hacer autocrítica de que la verdad no funcionó. Eso por un lado. Y, ¿cómo te iba a decir por el otro? Y por el otro, yo no sé si fueron... Ahí es como que no coincido tanto con esto que me planteabas. Para mí no es que mintió con lo que iba a hacer. Creo que sí dijo, creo que sí fue honesto, y creo que en esto de llevarse todo para adelante, a vos como que te puede convencer, pero por un plazo corto. O sea, yo creo que en esto de decir, che, vamos a destruir todo, lo vamos a dar vuelta, frente a un desconocimiento de cómo funciona el Estado, a vos dices, listo, perfecto, el pibe viene a limpiar. Nada, digo, ¿sabes cuál fue un ejemplo que para mí fue claro? El tema de AFIP. Le cambiaron el nombre. O sea, me estás cargando, digamos, y voy a decir, bueno, se sacaron los impuestos en este desconocimiento del cual él se aprovechó, que influyó la pandemia. A mí eso no, y también funcionan muy bien hoy en día con esto. Yo sostengo que las redes sociales nos sirven para informar, nos sirven para comunicar. No soy hater de las redes sociales, pero también sirve para reproducir discursos de odio que yo pensaba que estaban saldados, como sociedad pensábamos que estaban saldados, tipos como Milei, a través de una construcción, de un discurso de comunicación. Digo, entendamos a mí esto cuando me dicen, el pibe es espontáneo. No. O sea, aparte puede ser él, pero atrás de él hay todo un equipo pensando en todo esto. Promocionando las fake news y promoviendo las fake news, se puede claramente, con una sociedad cansada, decepcionada y descreída del sistema, puede llegar a ser presidente, pero creo que tuvo también que ver con un desconocimiento y con una proliferación de fake news potenciadas para que eso funcione. Si yo a vos no te digo las cosas como son, te hablo de difícil, y capaz, si vos no estás muy metido en el tema y encima estás cansado, y puede pasar que te equivoques. Sí, eso es lo que vos decís, se ve mucho, lo toma la historia cuando se da la relación de cómo llegaban los discursos de los gobiernos anteriores con el discurso del peronismo. Que decía,
uno hablaba en los presidentes, en la otra época anterior la gente no entendía nada, pero cuando el Perón empieza a hablar, o el peronismo, a través de sus dirigentes empiezan a hablar y como que se empieza a dar una relación porque la gente logra entender los mensajes que antes los de la sociedad no los hablaba, no los entendía. Sí, yo creo que por eso en mejor que decir es hacer. Y también, por ejemplo, a mí me pasa algo, él también encontró el punto, digamos, a nivel nacional de las cosas que le preocupaban a la sociedad. Yo siempre digo, a la Argentina hay 3 líneas que son las 3I, las famosas 3I: inseguridad, incertidumbre e inflación. Entonces, si vos en alguno de esos 3 puntos, vos te enfocas en esas 3 líneas, tenés una, entre comillas, pongo lo de las comillas porque no es una respuesta efectiva, ¿no? Mejor que decir es hacer, dice el gobernador. Si hay 3 cosas, digamos, y vos tenés respuesta para esas 3 y medianamente llevas adelante políticas con eso, y sí, creo que vas a tocarle el punto a la sociedad y por lo mal que le está pasando. Yo acá en esto, digo, la inflación ha bajado, etcétera, sí estoy de acuerdo, pero con la gente afuera, digo, ¿cuánto ha subido la pobreza? ¿Cuánto ha subido el desempleo? ¿Cómo, digo, la gente, perdón, pero se está cagando de hambre, digamos? Entonces a mí no me sirve que sean solo números la política. Aparte, la política no son solo números, son personas, digamos. Exactamente, le recordamos a la audiencia que estamos con Camila Pacerini. Bueno, ella es politóloga y además funcionaria dentro de lo que es la Dirección de Juventud de la Municipalidad de Córdoba. Hablando que es cierto que porque siempre echan el bardo solamente los jóvenes, digamos, y en Córdoba votaron muchos también, no solamente jóvenes. Quería preguntarte, y esto sí desde tu análisis como politóloga, ¿cómo se explica el 70% de los cordobeses, bueno, 75% de los cordobeses haya votado a un presidente que hoy le está sacando todos los derechos, incluso a los propios cordobeses? Córdoba siempre, el votante cordobés siempre tiene esa característica de que siempre todos los políticos dicen, ustedes son caso de estudio. Sí, para bien y para mal, diría yo, por lo menos para mí siempre para bien, pero yo creo que hay una Córdoba, no me gusta, a ver, este 70% del electorado, el votante cordobés te vota a nivel nacional. Hay un antikirchnerismo muy claro y muy marcado dentro del votante cordobés. Eso para mí no es menor y se ha mantenido el tiempo. Ha sido coherente en ese sentido el votante cordobés promedio. No vamos a hablar ahí. Es un votante que a nivel nacional nunca te va a votar. Si se presenta el peronismo del lado del kirchnerismo, nunca te lo va a votar. Y en general es ahí un poco más conservador, digamos, entre comillas. Pero a nivel provincial, vos fíjate, hace 25 años gobierna tranquilo el peronismo y bueno, ahora también en la ciudad. Cuando decís cómo explica, yo creo de que los gobiernos nacionales han sido en ese sentido muy poco generosos con Córdoba y en ese sentido se pudo ver tranquilamente en las urnas. Yo creo que, bueno, ni hablar de cómo fue Alberto Fernández en las políticas. Y en esto hay otra cosa también que el cordobés condena mucho, y eso es algo que también destacan las otras provincias, el cordobés federal convencido. Entonces, las políticas no federales que han llevado adelante los gobiernos porteños centristas, que para mí eso es de hace varios años, digo, Macri, Alberto Fernández, ahí Más incluye. retroceder en el tiempo también. ¿Cómo? Más retroceder en el tiempo también. A lo que voy, digo, si vos de base, creo que el cordobés eso te lo hace saber y bueno, te marca la cancha en las urnas ahí. Claro, sí. Cada vez Córdoba es un papel clave en lo nacional, junto con provincia de Buenos Aires. Se está poniendo interesante la rosca. No sé si tiene un poquito más de tiempo la entrevistada, pero está interesante la conversación. Otro de los temas que quería preguntarte, hemos visto, y no lo hemos visto nosotros, sino que está a la vista pública, que Milei tiene un enemigo muy claro y que parece ser que son las mujeres el enemigo de Milei, ¿no? ¿Qué opinión te merita todas las políticas que ha llevado en contra desde el gobierno nacional hacia la mujer y hacia las organizaciones feministas, todos los movimientos feministas de Argentina? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y yo creo que cuando vos querés imponer ciertas maneras en esto de renovar discursos de odio, digamos, también con la cuestión de los derechos humanos y la memoria, y todo lo que tiene que ver con la dictadura, en este sentido todo lo que tenga que ver con formas de organización comunitaria, en esto de revoluciones o de romper con ciertos paradigmas, para alguien que viene del famoso divide y vencerás, nada va a ser, no va a estar nunca del lado ni va a acompañar. Claro, no. O sea, digo, y acá hay una cosa que yo creo que Milei ha venido ganando, pero creo que en algún momento se va a acabar, todo lo que tiene que ver con la batalla cultural que está dando. Y ahí entran todas las luchas de las mujeres y la cuestión de género también. Igual en esto de la desaparición de lo que tenía que ver con los entes
que trabaja por los derechos de la mujer a nivel nacional y en esto de las rupturas, creo que, bueno, eso ya es una cuestión concreta, no solamente discursiva, respecto a romper con estas organizaciones. Y también, bueno, la reducción absoluta del presupuesto, etcétera, para políticas. Lo cual es gracioso, no es gracioso lamentablemente, pero digo, es acá paradójico en el sentido de que han subido propuestas, digamos, por el mismo, no propuestas, acompañadas del mismo discurso del presidente, digamos, o sea, reduce el presupuesto de políticas de género y aumenta, digamos, el discurso de odio, o sea, es claramente la línea, no es que no le interesa, no, va en contra nuestro. Mira, yo creo que los movimientos feministas, me gusta hablar a mí, durante todos estos años han llevado adelante no solo política, sino también acompañamiento y han sido las que han propuesto cambios y accionares, digamos, dentro de la política nacional, provincial y municipal, que han sido verdaderamente efectivos. Para mí el poder del feminismo y es, por lo menos para mí, o capaz es muy ingenuo lo que voy a decir, pero no me molesta, inquebrantable. Yo creo que cuando la organización de las mujeres ha sido increíble y a mí me cambió la vida, entre otras cosas. Una de las primeras marchas a las que yo fui fue el Ni Una Menos y en ese sentido a mí me rompió la cabeza. Creo que es difícil, creo que es complejo, creo que muere una mujer cada 29 horas y eso sigue sucediendo y no podemos mirar para el costado. Pero sí creo que no nos va a ganar, digamos. O sea, creo que la organización sigue existiendo, creo que hay otras políticas de Estado que acompañando. También creo en la organización popular y en la organización comunitaria de las diferentes organizaciones. Hay muchas... creo que también cada mujer diferentes espacios. Yo siempre digo, o sea, yo hubo un momento en mi vida que milité un montón en el feminismo y después sentí que me tocaba estar en espacios que capaz no eran tanto de confort. Yo creo que hoy las mujeres tenemos que todavía seguir avanzando y en eso es, en la política partidaria ni hablar. Porque si vos te fijas, generalmente los espacios de poder que los ocupan son hombres, aún habiendo mujeres más calificadas, más preparadas, etcétera, digamos. Hay todavía algunos techos que tenemos que seguir rompiendo. Sí creo que hay espacios capaz más contenidos y que las mujeres tenemos que seguir promoviendo como organizaciones feministas, como estructuras feministas que tienen que ir permeando. Pero bueno, creo que tenemos que empezar a apostar a estar en otros espacios quizás no tanto confort para darnos el espacio a nosotras y a otras compañeras. Creo que esa es la verdadera ruptura. Me fui un poco de lo que me preguntaste de mi ley igual. No, pero va de la mano. Y ahí aprovecho entonces para repreguntar, digamos, porque también me olvidé de tirar otro dato, que con Milei se profundizó la feminización de la pobreza y cuando se empieza a ver la tasa de desempleo, a los que más les cuesta en conseguir trabajo no solamente son jóvenes, sino que también son la duplica a la tasa general las mujeres, digamos, en este contexto, en 10 meses. Sí, de eso, digo, a política a nivel nacional, y otra de las cosas que yo veía el otro día de las estadísticas, que casi el 100% de los comedores comunitarios son llevados adelante por mujeres. Digamos, eso no es un dato menor. O sea, las que se organizan y las que llevan adelante los trabajos comunitarios siempre son mujeres. Y en esto que voy a decir, la feminización de la pobreza es algo que también trabajábamos mucho nosotros en la facultad y en algunas prácticas que yo llevaba adelante, en el sentido de que de por sí, por una cuestión de género, es más complicado para vos conseguir trabajo. Imagínate con un presidente que avala, digo, por ejemplo, la cuestión de los cupos para la diversidad. En esto, entrando en una cuestión feminista general, no solo... Son las teorías de, como decir, ciencias políticas, las minorías. Podría ser las minorías también, bueno, cupos de discapacidad, etcétera. Hubo un momento en el que se criticaba la cuestión de los cupos para trabajadoras trans, por ejemplo. Y cuando la gente lo criticaba, vos cuánto acercabas y leías la ley, era el 0,1%. O sea, ¿qué te puede molestar? Que haya un espacio, claro, que es lo que siempre decimos, esas son medidas de corto plazo, simplemente para que la cuestión empiece a fluir, empezamos a darles los espacios de manera obligatoria, porque si no, digamos, y ni hablar del sector privado, no te lo va a dar. Claro, porque si no da el ejemplo el Estado, ¿por qué lo va a hacer el sector privado? Si vos como Estado, digamos, no avalas o no permitís las condiciones para que esa persona pueda insertarse, que después el tren va a andar, digamos, pero como medida de corto plazo, en una situación de clara desigualdad, si vos no generás esas políticas, ese accionar concreto, y te queda afuera la gente, ¿me entendés? Y yo creo que en ese sentido, como las mujeres tienen una capacidad particular de organización, también Milei se mete con eso. No es menor, digamos, ver de que, digo, la marea verde no era un nombre, digamos, genérico porque pintó, sino porque realmente era una ola que te llevaba puesto. Yo también tendría miedo si fuera él.
Eso está, ese es un control. recorte para TikTok. Se van a poner como locos después nuestros amigos libertarios. Ay. Veces con los... Voy a ver Ataque, haters. ataque. Ah, no, haters. nosotros tenemos amenazas todos los días. Todos los acá. días, amenazas Sí. muy fuertes, que no se recuerda mucho el pasado, ¿no? Sí, ni habla. sí, puede ser. Para no estoy respondiendo porque estamos haciendo Sí, producción no. en vivo. Puede ser. Bueno, tenemos que ir despidiendo. Yo le comprometo públicamente para que vuelva de nuevo, porque hay un montón de temas interesantes. Siempre invitación para que siga viniendo. Sí, fue aquí a interesante. Nos dio a una los clase. estudios. Sí, Hoy nos fue dio una clase. Una clase fue hoy. Una clase, ¿no? No, Fue interesante. yo les agradezco por haberme invitado. Bueno, como quizás habrán notado yo en algunas cuestiones técnicas, yo nunca me considero una persona muy académica. Entonces, bueno, siempre creo que hay que seguirse formando, pero quiero agradecerles por el espacio, por promover este tipo de lugares. Creo que a mí me encanta conversar. Y desde chica que siempre dije, ay, a mí me encantaría tener una radio. Mi mamá es testigo. Pero quiero de verdad agradecerles por haber pensado en mí, por pensar en los jóvenes, por seguir bancando. Yo creo que el potencial es infinito y que estos espacios a mí, en lo personal, me ayudan un montón a crecer y ojalá que se le pueda dar un montón de juventudes. Yo creo que tenemos un montón de cosas para hacer, sector público, sector privado siempre, en alianza, y si bien hay un gobierno que lo promueve, un gobierno provincial, un gobierno municipal, creo que este tipo de espacios súper enriquecen, así que yo soy la agradecida con ustedes que me hayan invitado. Bueno, hasta puede ser columnista si quiere, cada tanto. Hacemos una invitación a que sea Nos falta una analista también. política, nos falta una Analista analista política política. mujer, porque Sí. nos falta una analista a nosotros, así que te tiramos al mangazo por si querés. Si Cada querés tanto podés venir, participar y sumar. no hay ningún problema, nosotros te Tienen dejamos el apuntamiento micrófono. Multimedia mordisquita. Bueno, cuentan conmigo para lo que necesiten. De verdad, muchas gracias. No, bueno, muchas gracias a vos. Vamos, ahora sí tenemos que ir.